El 105 autorizó recursos para el otorgamiento de bonos extraordinarios a trabajadores del sector público y privado en un contexto de evidente necesidad económica y social. Es decir, las medidas cuestionadas estuvieron directamente vinculadas a finalidades públicas urgentes y extraordinarias que fueron derivadas de la pandemia. No estamos aquí ante decisiones arbitrarias ni ante actos ajenos al marco constitucional. Por el contrario, los decretos de urgencia cuestionados cumplieron con los requisitos constitucionalmente exigidos para este tipo de normas. Primero, respondieron a una situación extraordinaria imprevisible. Segundo, tuvieron un carácter temporal. Tercero, atendieron necesidades urgentes. Cuarto, estuvieron orientados al interés nacional. Y quinto y por último, regularon materia económica y financiera. Es importante además, señora presidenta, recordar que los decretos de urgencia tienen rango de ley y cuentan con mecanismos específicos de control constitucional y parlamentario. Aquí, como ya se ha precisado antes, el Congreso tuvo la posibilidad de derogarlos conforme al 118 de la Constitución y el reglamento del Congreso, pero no pasó, no se hizo. Estas normas pudieron ser cuestionadas también mediante un proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, pero tampoco ocurrió. Por el contrario, los decretos hasta ahora han permanecido vigentes, produjeron efectos jurídicos plenamente válidos. Por esto, resulta incompatible con los principios de seguridad jurídica, coherencia institucional, sostener que ahora la sola emisión de estas normas constituye una infracción constitucional susceptible al antejuicio. Lo que existe aquí es una discrepancia tal vez interpretativa respecto al alcance de estos decretos de urgencia. Y una discrepancia interpretativa no puede convertirse automáticamente en una responsabilidad constitucional. Debo agregar además que dentro de nuestros descargos por escritos hemos presentado 2 informes de especialistas constitucionales como el doctor Francisco Eguiguren Pralí y la doctora Elka García Cobian. Ellos concluyen que los decretos cuestionados fueron emitidos dentro del marco constitucional vigente. Incluso ya otras defensas han adelantado que otros gobiernos emitieron decretos de urgencia acreditando créditos suplementarios. Nosotros hemos presentado dentro de estos informes un alcance que entre 1997 y hasta el 2021 no ha existido ni 14 ni 19, han existido más de una treintena de decretos de urgencia autorizando créditos suplementarios, sin que ello sea considerado inconstitucional. En consecuencia, señora presidenta, esta denuncia no acredita una sola infracción manifiesta a la Constitución ni un apartamiento deliberado del orden constitucional. Por estas razones, la defensa solicita que esta denuncia constitucional sea desestimada y se disponga el archivo definitivo de la causa. Muchas gracias. Gracias, doctora. Vamos a dar la palabra en este momento al señor César Azabache para que formule también su defensa técnica. Bueno, me comunican que el doctor Azabache no se encuentra presente. En consecuencia, vamos a dar el uso de la palabra, deberíamos dar el uso de la palabra al congresista José Ventura Ángel, pero tampoco se encuentra presente en la sesión. Así es que habiendo escuchado toda la parte denunciante y la parte denunciada, hacemos la pregunta al señor expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, si desea hacer uso de su derecho a dúplica respecto a lo expuesto por la parte denunciante. Claro, bueno, aún no habiendo participación o no habiendo participado en la parte denunciante, igual corresponde en uso de sus derechos otorgarle la palabra, si es que así lo considere, al señor expresidente de la República, José Pedro Castillo, conociendo el contenido de la denuncia, a efectos de que pueda hacer uso de su derecho de dúplica. Para ello se le otorga el plazo de 3 minutos como máximo. ¿Solamente a mí? ¿Puedo compartir mi tiempo con el doctor Domingo? Sí, depende de usted. Sí, 1 minuto, doctor Domingo, y el resto me lo sumo.
Señora Presidenta. Damos la palabra, en todo caso, al doctor Domingo Pérez para que, a pedido del expresidente, pueda hacer uso de la palabra. Le agradezco mucho, señora Presidenta, atendiendo de que no se ha presentado el denunciante, no ha expuesto los cargos que son objeto de la presente sesión de esta subcomisión. Consideramos desde este lado de la defensa que no corresponde la presentación de algún tipo de argumento en dúplica conforme no ha habido esta exposición inicial. Sin embargo, dejo a criterio del presidente que pueda hacer el uso de la palabra ya para concluir nuestra participación. Sí, solamente para precisar que es cierto que la parte denunciante no se ha hecho presente, pero sí le hemos remitido a ustedes las denuncias con todos los argumentos que considera pues la parte denunciante. Por eso es que, a efectos de no perjudicar los derechos que le asisten como parte denunciada, le otorgamos este plazo para que ustedes puedan, si lo consideran, hacer el derecho de dúplica. Entonces, damos la palabra al expresidente Pedro Castillo. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Como lo decía al inicio, ¿no? Siempre nuestro actuar ha sido para atender las grandes necesidades del país. Ustedes y todo el mundo, todo el Perú conoce de que en qué momento nos encontrábamos cuando asumimos el gobierno. Entonces, nuestros coimputados también han hecho uso de la palabra y también sus defensas. Y eso es lo que hacíamos. No era un tema de personal del despacho presidencial. Todo se debatía, todo se acordaba y se destinaba en el Consejo de Ministros. Igual, y dábamos de conocimiento al Congreso de la República. Yo no sé por qué tanto ensañamiento con mi gobierno. Lejos de contribuir, en todo caso, de estar cuestionando esto, si el Congreso se hubiese sumado a estas cosas que nosotros hacíamos como gobierno, no hubiesen muerto muchas personas. Ustedes veían de que cómo las personas ingresaban a los hospitales y salían en su bolsa negra. Yo pienso que dejemos de lado los grandes intereses que tienen como personas, en todo caso como políticos, y nos sumemos a las grandes necesidades del país. El Perú es inmenso y sus necesidades también son inmensas, pero esto se tiene que corregir con todas estas experiencias. Yo reitero de que si hubiese sido por otros motivos, quién sabe, esta denuncia ni siquiera nos hubiese notificado. Creo importante de que el pueblo tiene que diferenciar quienes asumimos una responsabilidad que el mismo pueblo nos encarga. Pido de que esta comisión haga lo que corresponde hacer, al menos por única vez. Póngase del lado de la razón y del lado de la verdad. Me imagino que tengo muchas denuncias. Igual como he comparecido ante salas penales, ante diferentes juzgados y también ante un tribunal constitucional que está a la medida también del Congreso. Ustedes han copado muchas instituciones del Estado que han obstaculizado el gobierno. Pero aquí estamos, de pie, junto al pueblo. Y eso lo vamos a revertir el 12 de junio, cuando nuestro presidente Roberto Sánchez asuma la presidencia el 28 de julio. Muchas gracias. Muy buenos días. Vamos a dar en este momento el uso de la palabra al expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, si considera pertinente hacer su derecho de dúplica, hacer uso de su derecho de dúplica. Muchas gracias, Presidenta. Le traslado a mi abogado para que refuerce algunos puntos. Tiene el uso de la palabra la defensa técnica. Muchas gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, ni los denunciantes ni el congresista que hizo suyo la denuncia están presentes hoy día. ¿Por qué? Porque justamente esta denuncia viene de un marco netamente político más que constitucional. En ese sentido, nosotros tenemos que aclarar que la denuncia además señala que estas supuestas infracciones constitucionales se habrían dado después de 1 año y medio, cuando ya no había pandemia, lo cual es totalmente incorrecto. La segunda y tercera ola del COVID, señora Presidenta, ha estado vigente como emergencia sanitaria nacional hasta el 25 de mayo del 2023, conforme obra en el Decreto Supremo 03-2023. Por estos fundamentos nos ratificamos y solicitamos
a su presidencia y a la subcomisión se desestime la denuncia constitucional formulada y, en consecuencia, se ordene el archivo definitivo de la presente causa. Muchas gracias. Agradecemos a la defensa técnica del congresista Guido Bellido. Pasamos, en ese momento deberíamos otorgar la palabra a la señora Mirta Vázquez, pero ella no se encuentra presente en la sesión. Corresponde darle la palabra a la señora o señorita Almendra Tai Carvajal, defensa legal del exministro de Economía, Pedro Toribio Franque Valvé, para que haga uso de su derecho a dúplica si lo considera pertinente, como un máximo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Solo brevemente y para cerrar, esta defensa considera importante precisar 3 aspectos fundamentales. Primero, aquí no se ha acreditado una infracción manifiesta a la Constitución. Lo que existe sí es una diferencia de interpretación respecto al alcance de los decretos de urgencia en materia presupuestal. Y discrepancias interpretativas no pueden convertirse en responsabilidad constitucional. Segundo, los decretos cuestionados fueron emitidos en un contexto excepcional, la emergencia sanitaria y económica derivada del COVID-19. Las medidas adoptadas buscaban financiar salud pública, inversión y apoyo económico a trabajadores. Es decir, tuvieron una finalidad legítima, urgente y directamente vinculada al interés nacional. Por último y tercero, el propio Congreso tuvo mecanismos constitucionales para cuestionar estas normas. Podía derogarlas o tal vez podía promover una demanda de inconstitucional. Ninguno de estos mecanismos fue utilizado y, por el contrario, los decretos mantuvieron plena vigencia y produjeron efectos jurídicos válidos, como lo hemos mencionado en nuestra exposición. Por ello, pretender ahora convertir esta discusión en una infracción constitucional desnaturaliza el sentido del antejuicio y afecta la seguridad jurídica. Finalmente, y para cerrar, señora presidenta, los informes de los especialistas Eiguren y García Cobian respaldan que los decretos fueron emitidos dentro del marco constitucional. Por estas razones solicitamos respetuosamente que la denuncia sea desestimada y archivada. Concluimos. Muchas gracias. Gracias, doctora. A continuación vamos a ofrecer la palabra a los señores congresistas miembros de esta subcomisión a efecto de que formulen sus preguntas a las partes, comenzando por la congresista delegada Patricia Chirinos Venegas. Habiendo la congresista Chirinos remitido el oficio 3902-2025-2026 con fecha 14 de mayo de 2025, solicitamos o autorizamos al secretario técnico para que dé lectura al mismo oficio. En este momento, por favor. Presidenta, con su autorización. Oficio número 3902-2025-2026-PSHV-CR, Lima, 13 de mayo del año 2026. Señora Lady Mercedes Camones Soriano, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presente. Asunto: solicitud de incorporación y lectura de pliego de preguntas en audiencia de la denuncia constitucional número 206-2021-2026. Me dirijo a usted en mi calidad de delegada de la denuncia constitucional 206-2021-2026, seguida contra los señores José Pedro Castillo Terrones, Guido Bellido Ugarte, Mirta Esther Vázquez Chuquilín y Pedro Andrés Toribio Topilcín Frank Valvé, por presuntas infracciones constitucionales a los artículos 77, 80, inciso 8 del artículo 118 y 19 de la Constitución Política del Perú. Por medio de la presente y en atención a que me encontraré atendiendo actividades previamente programadas que me impedirán participar de manera presencial en la sesión convocada para la audiencia correspondiente, solicito se sirva a disponer la incorporación del pliego de preguntas elaborado por esta delegatura, así como su lectura a las partes conforme al procedimiento parlamentario aplicable. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración. Atentamente, firma digital de la congresista Patricia Chirinos Venegas, documento recibido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el 14 de mayo del 2026 a las 16:24, RU 2308002 y adjunta pliego interrogatorio. Hoy concluyo, presidenta, con la lectura del documento.
Bueno, en ese sentido vamos a incorporar las preguntas y, señor secretario técnico, proceda a formularlas una por una. Presidenta, con su anuencia, pliego de preguntas para la audiencia de la denuncia constitucional 206, remitida por la congresista delegada Patricia Rosas Chirinos Venegas a las partes denunciadas. Pregunta para el señor José Pedro Castillo Terrones. Pregunta número 1. Son 10 preguntas las que formula la congresista delegada para el señor Castillo Terrones. Primera pregunta. Sírvase indicar cuál es la justificación constitucional y jurídica para emitir los decretos de urgencia números 86-2021, 100-2021 y 105-2021, mediante los cuales se autorizaron incorporaciones y transferencias presupuestarias. Tiene la palabra el expresidente Pedro Castillo. Por favor, encienda su cámara y su audio. Si me permite, Sí. la interrupción, Dígame, señora doctor. presidenta. No hemos tomado conocimiento de este oficio al momento de haber solicitado los actuados correspondientes en ese orden. Dentro del procedimiento, las preguntas se formulan en el momento de la audiencia. Por O sea, eso- no habría forma, dentro del procedimiento, respetándolo como tal, de haberles enviado estas preguntas a ustedes, ¿no? Permítame en todo caso concluir mi alegación en ese orden de ideas. Es por eso que me encuentro en la presente sesión, toda vez de que se había solicitado los descargos correspondientes, no habiendo señalado en el acto de la sesión la actuación probatoria correspondiente. Es por eso que no me encuentro al lado de mi patrocinado, el presidente Pedro Castillo, en el establecimiento penitenciario. Por tal motivo, no podría llevarse una sesión de interrogatorio de una manera debida si es que no me encuentro al lado del mismo. Por tal razón, si su presidencia así lo estima conveniente, la continuación de la presente sesión en una siguiente fecha, con el objeto de que se pueda llevar a cabo esta parte del interrogatorio, toda vez de que en la notificación no se había establecido la actuación antes mencionada. A ver, considerando lo que ya le había mencionado, que las preguntas se formulan en el momento y atendiendo a lo que usted acaba de expresar, atendiendo sobre todo al derecho de la parte denunciada, nosotros vamos a dar lectura a todas las preguntas y ustedes pueden responderlas por escrito, ¿ya? Para evitar que esta audiencia tenga que estar reprogramándose o extendiéndose. Entonces damos lectura para cumplir con las formalidades y ustedes pueden dar respuesta por escrito. Secretario técnico, de lectura a todas las preguntas formuladas por la congresista delegada Patricia Chirinos, por favor. Presidenta, con su indicación. Segunda pregunta, precise si tuvo conocimiento de que el artículo 80 de la Constitución establece que los créditos suplementarios y transferencias de partidas deben tramitarse ante el Congreso de la República. Pregunta número 3 para el señor Pedro Castillo Terrones. Indique por qué razón el Poder Ejecutivo optó por utilizar decretos de urgencia y no en el procedimiento legislativo ordinario previsto constitucionalmente. Pregunta número 4. Explique cuáles fueron las circunstancias extraordinarias e imprevisibles que, a criterio de su gobierno, justificaban la emisión urgente de dichas medidas económicas. Pregunta número 5. Señale si evaluó que las medidas adoptadas podían afectar las competencias constitucionales del Congreso en materia presupuestaria. Pregunta número 6. Indique qué informes técnicos y legales sustentaron la emisión de los decretos de urgencia cuestionados. Pregunta número 7. Precise si el Consejo de Ministros debatió expresamente la constitucionalidad de dichas medidas antes de su aprobación. Pregunta número 8. Explique por qué se incorporaron más de 5.800 millones de soles mediante decretos de urgencia y no mediante ley aprobada por el Congreso de la República. Pregunta número 9. Señale si recibió advertencias técnicas o legales sobre una posible infracción a los artículos 77, 80 y 118 de la Constitución. Y décima y última pregunta, indique si considera que los decretos emitidos respetaron los límites constitucionales de los decretos de urgencia previstos en el artículo 118, inciso 19 de la Constitución. Se concluyó con la lectura de la pregunta, Presidenta. Bueno, vamos a remitirle, doctor Domingo, las preguntas por escrito para que ustedes las formulen o las respondan también por escrito.
Obviamente quisiera sí solamente precisarle que de acuerdo al reglamento, las audiencias dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales finalizan con las preguntas que formulen los miembros de la subcomisión al denunciado y el denunciante, cumpliendo con el procedimiento. A los demás miembros de la subcomisión, si desean formular preguntas a las partes denunciantes, si fuese así, por favor, las expresan en este momento. Me avisa el secretario técnico si hay participaciones en la plataforma. No se advierte ninguna participación virtual, Presidenta, pero el documento de la el congresista Elías Varas, Presidenta, está levantando la mano. Tiene la palabra congresista Varas. Congresista Varas tiene la palabra y por favor encienda su audio. Gracias, Presidenta. Saludar a todos los colegas y a todas las personalidades que se encuentran presentes en esta sesión. Lo que quiero dejar en claro, Presidente, es lo siguiente, ¿no? No es raro de que quien denuncia no se encuentra presente. No es raro que la delegada tampoco se encuentre presente y solamente mande un cuestionario de preguntas. Es que es así el accionar de esta comisión o algunos congresistas que bajo la inocencia del maestro, el profesor presidente Pedro Castillo Terrones, creían que ellos podían ayudar o contribuir a solucionar los grandes problemas del país y de la ciudadanía en general. No era cierto. Había toda una comparsa de un bloque llamado democrático desde el Congreso de la República para generar obstrucción. Mi pregunta y mi reflexión es la siguiente. Con la señora Dina Boluarte, con el señor Gerí, se han emitido tantos decretos de urgencia que realmente y de créditos suplementarios y nadie se ha objetado. Qué casualidad que en el gobierno del maestro Pedro Castillo siempre han generado todo lo que es una andanada de denuncias constitucionales. Ahora ellos no han denunciado. Se fue el profesor Pedro Castillo, que el objetivo buscaban era destituirlo de un cargo que la población le brindó con más de 8 millones de votos, y ahora ellos no se silenciaron. Para el señor Gerí y la señora Dina Boluarte, como cogobernaron, nunca generaron ninguna denuncia. Es algo raro, ¿no? Entonces no se actúa en función de la justicia ni en la búsqueda de la verdad. Menos con el tema de controlar o fiscalizar o ver el tema de preservar lo que es el interés del presupuesto público de la nación. En ese tenor, considero de que en estas últimas elecciones el pueblo le ha dado una contundente paliza a aquellos vacadores, a aquellas personas que realmente no han contribuido a quererle solucionar sus grandes problemas que las mayorías traen. En ese sentido, considero de que esta acusación realmente cae por su propio peso, ¿no? Por su propio peso y su propia intencionalidad de desprestigiar, denigrar, inhabilitar a los supuestos buenos peruanos, porque le resulta fastidioso a una cúpula realmente que quiere esquilmar los dineros del Estado. En tal sentido, presidente, yo considero de que ha quedado demostrado en esta versión que han dado cada uno de los defensores y los aludidos, de que realmente no hubo ninguna infracción a la Constitución, ¿no? En tal sentido, lo que yo quería cerrar y lo que creo que en la lectura de las preguntas que se ha hecho ha podido demostrarse que realmente le queríamos recortar competencias a quien el pueblo elige de manera democrática y de manera constitucional. Por ello no da lugar la formulación de una denuncia constitucional bajo esos términos como le han dado lectura en esas 10 preguntas que ha finalizado esta reunión por parte de la delegada. Por ello considero, Presidenta, de que este recodo que la historia republicana en nuestro país ha pasado sus peores momentos, que realmente muchos pasarán a la historia, pero como los desgraciados de la historia que realmente nadie quiere recordarlo. Con todo ese respeto que le he guardado a todos nuestros colegas, compañeros, congresistas, realmente considero que deben entrar en una franca reflexión y realmente si quieren seguir en la política, dedicarse a defender los intereses de nuestro pueblo que está ávido de justicia y que está esperando realmente que alguien asuma en la solución de sus grandes problemas que trae.
Por ello, Presidenta, yo creo que este 7 de junio va a haber una buena respuesta y justo coincide con el Día de la Bandera, otro acto patriótico del país, como que los buenos peruanos se van a poner adelante y decirle a esos grupos mafiosos hasta acá porque no los queremos. Por ello, Presidenta, muy agradecido por esta oportunidad y sigamos para adelante construyendo país. Muchas gracias. Gracias, congresista Varas. Vamos a otorgar la palabra al congresista Pasión Dávila. Por favor, el momento es para formular preguntas. Tiene la palabra congresista Pasión. Sí, muchas gracias. Más que formular preguntas, señora presidenta, y también los colegas congresistas, nosotros debemos dejar ya claro esta audiencia de que ni siquiera el quien ha denunciado no está. Es una irresponsabilidad cuando en una situación como esta, ¿no?, una audiencia a un presidente que fue vacado ilegalmente, hemos denunciado pero no estamos. Es una falta de respeto entre nosotros. Por eso, presidente, ya se debe tomar una acción bastante coherente en archivarle a esta acusación constitucional. No queda otro, se tiene que archivar, porque no hay elementos de juicio que pueden sustentar para seguir acusándoles. Yo les agradecería enormemente que lo archivan esta acusación constitucional, porque ni siquiera el quien ha denunciado no hay otros asuntos que pueden de repente incriminarla como responsable. Por lo tanto, presidente, hay que dedicarnos a hacer otros temas más importantes de nuestro país, que están seguramente perdiendo tiempo en esta situación que al final ni el que acusa está. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Me comunican si hay más participaciones, por favor, en la plataforma. Secretario técnico. Ninguna participación virtual, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, Wilson Quispe, tiene la palabra. A Wilson Quispe, por favor, para formular preguntas. Tiene la palabra. Sí, señora presidenta. Yo quiero tal vez argumentar lo siguiente y luego plantear algunas interrogantes, visto que la defensa del señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se encuentra en el Congreso de la República. Es necesario precisar, señora presidenta, que aquellas personas congresistas que en algún momento plantearon una denuncia contra el presidente Pedro Castillo, sin duda no tuvieron la objetividad ni mucho menos el argumento técnico, mucho menos legal, por lo que en estos instantes se le está acusando a una persona inocente. Y esto, señora presidenta, ha generado una convulsión social en el año 2023, lo cual ha generado hermanos que lamentablemente de las regiones del sur han sido abatidos por las Fuerzas Armadas. Esto es lo que no queremos que haya y exista en nuestro país. Señora presidenta, desde la bancada de JP Juntos por el Perú solicitamos el archivamiento definitivo en contra del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, y asimismo ya se debe de liberar al presidente porque se está cometiendo un grave delito, un delito gravísimo, que de acá a unos años, sin duda, las personas que están detrás de todo esto van a ser acusados, porque las evidencias y sobre todo las denuncias con las cuales se ha ido formulando en contra del presidente, todas han caído al saco roto. Ninguna de ellas tuvo un asidero, ninguna de ellas, señora presidenta, hasta el día de hoy ha sido sustentada, inclusive la sentencia con la cual se le ha ajustado al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ha sido por otro motivo, cuando se le investigó por otros casos. Entonces, señora presidenta, repito, desde la bancada de JP Juntos por el Perú, solicitamos el archivamiento definitivo de esta acusación constitucional contra nuestro presidente legítimamente elegido por el pueblo peruano, José Pedro Castillo Terrones. Muchísimas gracias. Gracias, congresista.
Ya, bueno, en ese momento corresponde formular las preguntas al ex presidente del Consejo de Ministros, el colega Guido Bellido Ugarte. Las preguntas formuladas por la congresista delegada. Vamos a formularlas, señor secretario técnico, una por una para que el congresista Bellido pueda responderlas. Presidenta, con su autorización, pregunta de la congresista delegada Chirinos Venegas para el señor Guido Bellido Ugarte. Ha presentado 8 preguntas. Pregunta número 1. Sírvase indicar cuál fue su participación específica en la aprobación y refrendo del decreto de urgencia número 86-2021. Tiene la palabra congresista Guido. Sí, Presidenta, solicitaría que nos pueda trasladar en igualdad de condiciones. Vamos a responder de manera escrito todos los puntos, que le dé lectura completa. Muchas gracias, Presidenta. Cuando atendiendo a pedido del congresista Guido Bellido, vamos a formular las 8 preguntas y darle el derecho de que él pueda responderlas por escrito. Señor secretario técnico, por favor, formule las 8 preguntas. Con su autorización, Presidenta. Pregunta número 1. Sírvase indicar cuál fue su participación específica en la aprobación y referendo del decreto de urgencia número 86-2021. Pregunta número 2. Precise si, en su calidad de presidente del Consejo de Ministros, verificó el cumplimiento de los requisitos constitucionales para la emisión de dicho decreto. Pregunta número 3. Explique si evaluó que la medida debía ser previamente tramitada ante el Congreso conforme al artículo 80 de la Constitución. Pregunta número 4. Señale qué informes legales o técnicos sustentaron su decisión de refrendar el decreto de urgencia número 86-2021. Pregunta número 5. Indique si el Consejo de Ministros discutió alternativas distintas a la emisión de un decreto de urgencia. Pregunta número 6. Precise si conocía que los créditos suplementarios y transferencias presupuestarias requieren aprobación parlamentaria. Pregunta número 7. Explique cuál era, a su criterio, la situación de urgencia excepcional que justificaba la medida aprobada. Y pregunta final número 8. Señale si advirtió observaciones o cuestionamientos constitucionales durante el procedimiento de aprobación del decreto. Se ha concluido con las preguntas, Presidenta. Bueno, en ese momento correspondería darle dar lectura a las preguntas o formular las preguntas a la señora expresidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, pero no ha justificado su inasistencia. En ese sentido, vamos a remitirle por escrito para que ella también pueda dar respuesta a las preguntas formuladas por la congresista delegada. Bueno, no existiendo más intervenciones, siendo la 1:00 con 17 minutos del día de hoy, viernes 15 de mayo. Ok. Perdón. Faltaban las preguntas formularlas al ex ministro de Economía, Pedro Franque. Secretario técnico, por favor, formule las preguntas. Y encargamos a la defensa técnica para que dé respuesta, si así lo considera pertinente. Con su anuencia, señora presidenta. La congresista delegada ha remitido 9 preguntas para el señor Pedro Andrés Toribio Topilsi Frank Balbé. Pregunta número 1. Sírvase indicar cuáles fueron los informes técnicos y económicos elaborados por el Ministerio de Economía y Finanzas que sustentaron la emisión de los decretos de urgencia números 86-2021, 100-2021 y 105-2021. Tiene la palabra la defensa técnica del exministro Pedro Franque. Gracias, señora presidenta. Solicitamos que las preguntas sean dirigidas al señor las preguntas, dirigidas al señor Franque sean leídas y trasladadas por escrito, a fin de que puedan ser absueltas bajo la misma modalidad aplicada respecto de los demás temas, materia de investigación, y ello en atención al principio de igualdad de trato procesal y de uniformidad en la conducción de la diligencia, de la audiencia, considerando que las preguntas formuladas por la congresista delegada para los 3 ejes investigados ya fueron puestos en conocimiento y autorizadas para ser respondidas por escrito en el caso de los demás investigados. En consecuencia, a consideración de esta defensa corresponde mantener el mismo criterio respecto de las preguntas vinculadas al señor Franque, evitando diferencias de tratamiento que puedan afectar el adecuado ejercicio del derecho de defensa de mi representado. Gracias.
Ok, vamos a dar lectura a las preguntas formuladas por la congresista delegada y también se le va a remitir el oficio al denunciado Pedro Franque para que dé respuestas a las preguntas de manera escrita. Secretario técnico, por favor, dé usted lectura a las preguntas formuladas. Presidenta, con su anuencia, 9 preguntas remitidas por la congresista delegada. Pregunta número 1, sírvase indicar cuáles fueron los informes técnicos y económicos elaborados por el Ministerio de Economía y Finanzas que sustentaron la emisión de los decretos de urgencia números 86-2021, 100-2021 y 105-2021. Pregunta número 2, precise si el Ministerio de Economía y Finanzas evaluó que las medidas presupuestarias requerían aprobación legislativa previa conforme al artículo 80 de la Constitución. Pregunta número 3. Explique por qué se consideró viable incorporar créditos suplementarios mediante decretos de urgencia. Pregunta número 4. Señale si existieron opiniones técnicas dentro del Ministerio de Economía y Finanzas que advirtieran riesgo de inconstitucionalidad en las medidas aprobadas. Pregunta número 5. Indique si el Ministerio de Economía y Finanzas consideró utilizar mecanismos presupuestarios ordinarios previstos en la legislación vigente. Pregunta número 6. Precise cuál fue la situación económica excepcional que justificó acudir a decretos de urgencia para efectuar dichas transferencias presupuestarias. Pregunta número 7. Explique si las medidas adoptadas podían ser financiadas mediante instrumentos ordinarios de gestión presupuestaria, incluyendo la reserva de contingencia. Pregunta número 8. Señale si tuvo conocimiento de que el decreto legislativo 1440 establece que los créditos suplementarios y transferencias de partidas se aprueban mediante ley. Y novena y última pregunta, Presidenta, explique cuál fue el sustento técnico para considerar que el otorgamiento del bono extraordinario del decreto de urgencia número 105-2021 cumplía con los criterios de necesidad y urgencia. Se concluyó con la lectura de las preguntas, Presidenta. Gracias, secretario técnico. Bueno, se han culminado ya de leer las preguntas formuladas por la congresista delegada. En ese momento corresponde otorgarles el plazo de 3 días hábiles para que las partes denunciantes puedan presentar el escrito con las respuestas. En ese sentido, culminadas las intervenciones, siendo la 1:21 p.m. del día de hoy, viernes 15 de mayo del 2026, damos por concluida la audiencia de la denuncia constitucional 206. A la señora congresista delegada Patricia Chirinos Venegas, de conformidad con el artículo 89 del reglamento del Congreso, tiene usted el plazo de 5 días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo de la presentación de las respuestas por escrito, a fin de presentar a esta subcomisión su propuesta de informe final. Damos las gracias a las partes denunciantes, a las partes denunciadas, al expresidente de la República, Pedro Castillo, a los exministros que nos han hecho presentes y a sus respectivos abogados. Asimismo al congresista Guido Bellido, invitándolos a desconectarse a quienes están participando a través de la plataforma y a abandonar la sala de la audiencia a quienes han asistido de manera presencial, agradeciéndoles por su participación. A la prensa, por favor, nosotros vamos a continuar con la audiencia. Si tienen entrevistas, hacerlo fuera de la sala. Nosotros continuamos en sesión. Bueno, continuamos ahora con la sustentación, debate y votación de propuestas de informes de calificación correspondiente a la denuncia constitucional 515 formulada por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, y contra el expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, por la presunta comisión del delito de nombramiento ilegal tipificado en el artículo 381 del Código Penal. El doctor Carlos Rodrigo de la Torre, por favor, de lectura de la parte pertinente y a las conclusiones de la referida propuesta de informe de calificación. Muy buenas tardes, Presidenta. Muy buenas tardes a los miembros de la subcomisión. La denuncia constitucional 515 describe la actuación de los denunciados al proceder a nombrar en el cargo de Ministro de Estado al señor Juan Manuel Carrasco Millones, con fecha 29 de julio del 2021, en el cargo de Ministro de Estado del Sector Interior, ello a pesar de que el referido señor Carrasco mantenía en esa fecha la condición de fiscal provincial, dado que recién el Ministerio Público, con fecha 3 de septiembre del 2021, aceptó la renuncia del cargo de fiscal, por lo que se habría incurrido en el delito de nombramiento ilegal del cargo,
dado que los imputados nombraron ministro de Estado una persona que en ese momento tenía la condición de fiscal, es decir, pertenecía a la carrera del Ministerio Público, y que acorde a los artículos 143, 146, 153 y 158 de la Constitución, se encontraba impedido constitucionalmente de ejercer cualquier otro tipo de cargo. El presente informe, habiendo revisado tanto los requisitos formales como de admisibilidad, recomienda admitir a trámite la denuncia, dado que el delito imputado, nombramiento ilegal, es una conducta biunívoca, es decir, tanto requiere que haya un nombramiento por parte de un funcionario público como una aceptación indebida por parte de una persona al cargo. En ese sentido, la denuncia adjunta elementos de convicción suficientes para demostrar que el hecho del nombramiento ocurrió y que también aparentemente en la fecha de nombramiento del señor Carrasco como ministro, él mismo mantenía su calidad como miembro del Ministerio Público con la calidad de fiscal provincial. También en la presente exposición quiero hacer hincapié que mediante resolución legislativa del Congreso 02021, 2022, 2023, el Congreso de la República levantó el antejuicio político del señor Carrasco, tanto por los delitos de aceptación ilegal de cargo público como falsedad genérica en base a los mismos hechos. Eso es todo lo que tengo para informar, salvo mejor parecer de la Presidencia y de los miembros de su comisión. Gracias, doctor Rodrigo. Vamos a poner en debate la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 515 que propone declararla admitir a trámite por procedente. Si algún colega congresista desea hacer uso de la palabra para iniciar el debate, lo puede hacer en este momento. Señor secretario técnico, ¿hay participaciones en la plataforma? No se aprecia ninguna participación virtual, Presidenta. Bueno, no habiendo participaciones, vamos a someter al voto la referida propuesta de informe de calificación. Señor secretario técnico, ya procede a voto nominal. Presidenta, con su autorización, voto nominal de la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 515 que propone declarar admitir a trámite. Los congresistas que se encuentren a favor, indicar sí. Los que se encuentren en contra, indicar no. Votación. Congresista Camones Soriano. Sí. Camones Soriano, sí. Congresista Montoya Manrique. Congresista Montoya Manrique, el sentido de su voto, por favor. El congresista Montoya Manrique, a través del chat de la plataforma virtual, consigna su voto sí a las 13 horas con 26 minutos. Congresista Alegría García. Congresista Alegría García, el sentido de su voto, por favor. Señora Presidenta, a través del chat de la plataforma virtual, la congresista Paredes Castro consigna su voto en contra a las 13 horas con 26 minutos. La congresista Calle Lobatón consigna su voto en abstención a través del chat de la plataforma virtual a las 13 horas con 26 minutos. La congresista Acuña Peralta María consigna su voto sí a través del chat de la plataforma virtual a las 13 horas con 27 minutos. La congresista Juárez Gallegos consigna su voto sí a través del chat de la plataforma virtual a las 13 horas con 27 minutos. Congresista Moyano Delgado. La congresista Moyano Delgado consigna su voto sí a través del chat de la plataforma virtual a las 13 horas con 28 minutos. Congresista Varas Meléndez. Varas en contra. No. Varas Meléndez, no. La congresista Tepe Coronado se encuentra con inasistencia justificada. Congresista Chirinos Venegas. Congresista Chirinos Venegas, el sentido de su voto, por favor.
Congresista Segarra Saboya. Congresista Segarra Saboya, el sentido de su voto, por favor. La congresista Segarra Saboya consigna su voto sí a través del chat de la plataforma virtual a las 13 horas y 29 minutos. Congresista Vergara Mendoza. Congresista Vergara Mendoza, el sentido de su voto, por favor. Congresista Paredes Fonseca. La congresista Paredes Fonseca consigna su voto sí a través del chat de la plataforma virtual a las 13 horas con 29 minutos. Congresista David Atanasio. David Atanasio en contra. Congresista David Atanasio en contra. Segundo llamado. Congresista Alegría García. Congresista Alegría García, el sentido de su voto, por favor. Congresista Chirinos Venegas. Congresista Chirinos Venegas consigna su voto sí a través del chat de la plataforma virtual a las 13 horas con 30 minutos. Congresista Vergara Mendoza. Congresista Vergara Mendoza, el sentido de su voto, por favor. Luego de la votación, tenemos que el informe de calificación propuesto de la denuncia constitucional 515 ha sido aprobado por mayoría, con 8 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Pasamos ahora a la siguiente propuesta correspondiente a la denuncia constitucional 555, formulada por la señora Delia Espinosa en su actuación como fiscal de la Nación contra el excongresista César Augusto Comina Salvatierra por la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito tipificado en el 401 del Código Penal. La doctora abogada Gabriela Siches va a dar lectura a la parte pertinente y a las conclusiones del referido informe de calificación. Tiene la palabra, doctora Gabriela. Buenas tardes, señora presidenta, señores congresistas, miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Me corresponde sustentar el informe de calificación respecto de la denuncia constitucional 555 presentada por la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela en su condición de fiscal de la Nación contra César Augusto Comina Salvatierra en su actuación como